El orden es un factor fundamental, ¿sí? El orden en la palabra, el orden. Dios es un Dios de orden. Dios no hace nada fuera del orden establecido. Él mismo hizo un pacto y Él mismo se sujeta a ese pacto que Él estableció, pudiendo no hacerlo, pudiendo estar por encima. Sin embargo, Él estableció un pacto y lo obedece, para que sepan y sepamos todos que el orden para Dios es algo fundamental, que no es algo así nomás, que no se toma a la ligera, sino que el orden es necesario para ver la manifestación de Dios en todo su esplendor. ¿Sí? Dijimos que el orden es una dignidad oficial, un rango, un carácter, una sucesión de cosas, arreglar de manera ordenada, asignar, disponer, dedicar. Ordenar es una secuencia en la cual se disponen las cosas, ideas o personas. O sea, hay muchas definiciones, pero dijimos que el verdadero orden se inicia en Cristo. Diga Cristo. En Cristo se desprende el verdadero orden. Él vino a establecer un orden, ¿sí? De hecho, que Él vino a cumplir un pacto, a vivirlo, a anularlo y automáticamente habilitar uno nuevo, un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto estamos incluidos nosotros, la iglesia, ¿sí? ¿Cuántos judíos hay acá? ¿Ninguno es judío acá? ¿No? Bueno, el Antiguo Testamento entonces no es para nosotros, porque el Antiguo Testamento fue especialmente para los judíos, ¿sí? Para su pueblo. Nosotros sí estábamos perdidos en pecado, sí estábamos bajo la naturaleza adámica, estábamos separados de Dios, pero principalmente a nosotros y a la iglesia, el nuevo pacto, el pacto eterno, como dice Hebreos, es el pacto en que nosotros nos debemos regir, ¿sí? Para que entendamos el verdadero orden que fluye a través de Cristo, ¿sí? Entonces, el verdadero orden no lo delinea ni lo establece ningún hombre, ninguna religión, ninguna denominación, solamente Cristo. Fluye en su verdad y es la única que contiene el verdadero orden. La semana anterior dijimos que al menos hay dos fuentes, del plano natural y el plano eterno, dijimos. Pero también quiero añadir algo. Cuando Dios mira la tierra, Dios mira simplemente dos naturalezas. Los que están en la naturaleza adámica y los que están en Cristo. Dios no mira la tierra y dice, a ver quiénes son evangélicos, quiénes son... No. ¿Quiénes están con Cristo y quiénes no? Ese es el verdadero y único orden que Dios conoce. Todo lo demás fue un invento nuestro. Entonces, Dios no tiene nada que ver con eso. Entonces, cuando Dios mira la tierra, ve dos tipos de naturaleza. Los que todavía están en la naturaleza adámica, que se mueven en el orden de Adán, o sea, en la carne, en lo natural, y los que están bajo la naturaleza de Cristo, los que viven en el espíritu, ¿sí? Que no son espiritualoides. Viven en el Espíritu, ¿se entiende? Los que viven en el Espíritu andan en gracia, en favor, ¿sí? En la revelación de Dios, se mueven con alegría, tienen gozo, tienen paz, ¿sí? Es maravilloso. Por eso la vida que viene de Cristo está relacionada con lo eterno y es la única forma que tiene Dios de expresar y experimentar su maravillosa obra a través de su palabra y a través de nuestras vidas y a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La vida que se nos dio fue para gobernar con Cristo. Diga, gobernar con Cristo. ¿Sí? Nosotros nos olvidamos,
Sí, justamente en Sarmiento nos conocimos con una persona que está escribiendo 2 libros acerca del reino y me pidió que me iban a pasar los borradores. Todavía no los terminó de editar, pero dice, te escuché hablar del reino y me encantó. No todo el mundo habla del reino y no todo el mundo entiende lo que habla. Pero dice, ¿me podés revisar los libros? Y si hay algo que corregir, me gustaría que me lo digas. Y para mí fue un honor, ¿no? Que alguien que ha escrito acerca del reino y acerca de la palabra de Dios y que haya dedicado su vida y su tiempo para hacer 2 libros, nada más y nada menos, con lo que lleva eso, me permite a mí pegarle una leída, como decimos vulgarmente, y analizar, porque el tema del reino sigue siendo todavía para muchos algo que no se entiende, ¿sí? Y la iglesia habita y funciona en el reino, ¿sí? El reino incluye a la iglesia, pero el reino es todo el gobierno de Dios. Dios, cuando se sentó a la diestra del Padre, antes, cuando dijo consumado es, esa palabra que tampoco la entendemos, que encierra todo eso en esa frase consumado es, qué es lo que se activa, qué es lo que dejó de ser y qué es lo que se activa en esa declaración, también cuesta entenderlo, pero en la medida que lo vamos hablando, yo creo que el Señor va a ir haciendo la obra y va a alumbrar nuestro entendimiento para que podamos comprenderlo de mejor manera. Por eso cuando nosotros miramos la palabra de Dios desde un reino, el orden es algo natural, porque en un reino nadie hace lo que quiere. El tema es que nosotros nos gusta hacer lo que queremos. Esa es la única. El único problema es que nosotros queremos andar en el espíritu, pero hacer lo que hizo Adán, lo que quiso. Entonces ese conflicto, esa dualidad de vida hace que lamentablemente de pronto no veamos a la iglesia en todo su esplendor porque estamos confundidos, enredados, queriendo ser una cosa pero no queremos soltar la otra, ¿sí? Entonces en algún punto la democracia nos hace mal porque no nos permite entender lo que es un reino, ¿sí? Entonces vamos a ver el orden desde un reino, ¿sí? Entonces, el reino rige todo desde un orden, ¿sí? Todo está sujeto a un régimen. Régimen es un conjunto de normas que gobiernan una nación. El tema que nos olvidamos, que Jesús después de haber resucitado y antes de ascender, estuvo 40 días, o sea, los 40 días que estuvo después de haber resucitado, estuvo con sus discípulos hablándoles acerca de un reino. O sea, ahí nos damos cuenta de la prioridad que fue para Dios explicar y entender un reino, para que ellos no salgan a vender una religión ni una denominación. Es un reino. Por eso en un reino nunca vimos a la iglesia a través de un reino. Es más, la vimos más como algo religioso que como un reino. Entonces, el Señor vino a establecer un reino. El reino de los cielos ha llegado, ¿sí? Entonces, hay una prioridad que era necesario remarcar para que no quede ninguna duda de qué es lo que ellos iban a expresar y manifestar. Hebreos 12:28, que lo leímos hace un tiempo atrás, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué recibimos? Un reino inconmovible. O sea que a lo que nosotros nos aferramos es a un reino que es inconmovible. Todo lo que está acá en la tierra es posible que desaparezca. ¿La tierra se mueve? Sí, que se mueve. ¿Sí? El viento, el agua, la lluvia, lo que sea, todo puede desaparecer en un momento. Amados, lo
único. Por eso dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Lo único que perdura para siempre y que dura para siempre y que tiene una durabilidad asegurada es la palabra de Dios. Todo lo demás a lo que te aferres, estás exponiéndote al fracaso. ¿Se entiende? Entonces, recibiendo un reino, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Buscando una definición un poquito del reino, un reino funcionando bajo un régimen estricto se conoce comúnmente como monarquía absoluta, donde el rey concentra los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sin limitaciones constitucionales. La voluntad del monarca es la ley suprema y los habitantes son súbditos que rinden sometimiento absoluto. ¿Que rinden? Sometimiento absoluto. Pero en este caso no es un sometimiento, es nos ponemos a disposición por amor, por gratitud, por todo lo que Dios hizo ya por nosotros. Ya Dios no nos obliga, nosotros por agradecidos servimos. Monarquía absoluta significa que el poder es único, indivisible y total. El monarca no está limitado por instituciones o parlamentos o constituciones y frecuentemente se justifica que el rey gobierna por designio divino, lo que implica obediencia total. ¿Sí? Entonces, a nosotros obedecer es lo mejor que nos puede pasar, porque Dios estableció todo para nuestro bien. Cuando nosotros obedecemos, nos beneficiamos. ¿Se entiende? No estamos beneficiando a Dios cuando yo obedezco. Yo me beneficio. Porque la palabra Dios la trazó para que nosotros tengamos un régimen. ¿Cómo funcionar? ¿Dónde están los parámetros establecidos que marcan la ruta que vamos a seguir? ¿Se entiende? Entonces no salimos a hacer cosas improvisadas, sino que salimos a actuar con capacidad, con inteligencia, con orden en lo que Dios ha establecido. ¿Sí? Entonces no improvisamos en absoluto. El tema es que el hombre sigue influenciado por la naturaleza adámica, y ahora lo vamos a ver. Sigue haciendo lo que quiere y cuando quiere. Y eso, amados, nos mantiene dando vueltas en el desierto. No llegamos a ningún lado. No somos ni chicha ni limonada. ¿Sí? Porque no estamos definidos. Hay dualidad interna. Yo quiero hacer esto, pero no quiero dejar de hacer lo otro. No sirve. Definamos en qué naturaleza nos vamos a estar expresando, ¿sí? Para no perder demasiado tiempo. Lo dije recién, cuando Dios mira la tierra solo ve dos naturalezas. La enorme diferencia es que el mismo poder que actuó en el rey ahora actúa en nosotros, que nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, impresionante, amado. Él nos dio de su naturaleza para que no haya duda que podamos lograr lo que Él nos pide que logremos. Colosenses 2:5. Lo leímos hace 15 días. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros gozándome. Y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. El efecto del buen orden es la firmeza de la fe. Repito, el efecto del buen orden es la firmeza de la fe. ¿Por qué a veces dudamos? ¿Por qué a veces creemos y a veces no? Porque en realidad no aplicamos la palabra porque no la creemos. Porque la entendemos, pero no la creemos. No la aplicamos porque no creemos. Entonces, el orden manifiesta firmeza, no debilidad o incertidumbre. El orden siempre nos va a mantener firmes. El orden siempre es beneficioso. Quiero compartir algunos textos
para que entendamos un poquito el orden. Proverbios 30:27. Los saltamontes, pero en realidad es otro bichito, ¿no? Saltamontes es de esta versión. Los saltamontes, aunque no tienen comandante, son tan ordenados y disciplinados como un ejército. O sea, vuelan disciplinados y ordenados como un ejército. ¡Wow! Porque ellos obedecen a la naturaleza que los creó. Proverbios 29:18 dice: donde no hay dirección divina, no hay orden. El pueblo que cumple la ley de Dios es feliz, o feliz el pueblo que cumple la ley de Dios, ¿sí? Donde no hay dirección, no hay orden. Entonces, por eso Dios estableció una ¿qué? Una dirección, para que haya ¿qué? Un orden. Entonces, como caminamos en el orden, no nos vamos a perder. Sí, si nosotros seguimos el orden establecido, funcionamos. Colosenses 1:17 dice: Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden. ¿Qué hace que el sol salga todas las mañanas? Hoy, 6:10. Empezaron las primeras rayitos ahí. Y a las 6:20, 6:30, ya empezó a salir el sol, tempranito. ¿Qué hace que todos los días el sol vuelva a salir en ese lugar? Dios estableció un orden y todo se mueve en orden. Pero Romanos 17 dice algo un poquito que amplía no solamente el orden, y sabiendo que estamos hablando desde un reino. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno reinó, ¿qué? La muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Mucho más reinarán en vida. ¿Por quién? Por Jesucristo. O sea que fuimos llamados ¿a qué? A reinar. Claro, lo que pasa es que nosotros pensamos en un sillón, en una corona, en un manto, en un... ¿cómo es? El cetro. Claro, nos hacemos esa idea de rey. No. Empezá a gobernar tu vida. Sí, como hablaron los chicos este fin de semana. Ordénense. Empezá por vos, por la pieza, decía Facu. Que no sabe ni el piso, el color del piso. Te escuché, ¿eh? Guarda que yo escucho todo. El orden en un vuelo o vuelo en orden. Sí. Sí, en un vuelo nada se puede salir de control porque se viene abajo. O sea, todo tiene que estar enfocado. Hay un orden. ¿Cuántos millones y millones de vuelos hay por día? ¿Sí? Por semana y por mes y por año. Sigue siendo el transporte, el medio de transporte más seguro. ¿Sí? Con todo el riesgo que eso implica, sin embargo, es seguro volar. Es seguro volar. Qué bárbaro, Dios amado. Entonces, entender que fuimos llamados a reinar ¿desde qué? Desde un orden. Nadie va a asumir un reinado y va a improvisar. No, ya hay un orden, porque el reinado ya está establecido. ¿Sí? Los que asumen son los que continúan con la tarea, pero no inventan ni hacen nada fuera de lo que ya está establecido. No fuimos salvos para sobrevivir, sino para gobernar. El tema es que nadie quiere estar bajo el gobierno de Dios. Todos queremos tener la sartén por el mango, queremos gobernar nosotros queremos hacer la nuestra. Y bueno, está todo bien. El tema es que las consecuencias son inevitables. Porque estar en Cristo es dejar que Él gobierne nuestras vidas. Porque donde Cristo gobierna hay orden. Entonces, si no hay orden, regla de tres simples, Cristo no gobierna. Sencillamente. ¿Sí? La palabra de Dios, dijimos también, no viene a limitarnos, sino a ordenarnos. La palabra no viene a que nosotros, a castrarnos.
nuestras posibilidades. No. Viene a ordenarnos para que caminemos con efectividad. La palabra de Dios no es una posibilidad, es una realidad. Pero para eso necesitamos creer. Es que muchas veces terminamos siendo gobernados por lo que dice la situación y no por lo que nuestra posición en Cristo define. Necesitamos recuperar el orden, respetando el consejo de Dios. Fíjate, vamos a ir entrando en tema. Hebreos 10:14. Dice algo interesante en la palabra. ¿Qué dice? Porque con una sola ofrenda, hablando de Cristo, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿Para cuándo? ¿A quiénes? A los santificados. ¿Hasta cuándo los hizo perfectos? El sacrificio de Cristo, cuando dijo consumado es, primero que el sacrificio fue perfecto y en el consumado logró todo. ¿Sí? Por eso Dios nos ve a nosotros y nos acepta como hijos. ¿Por qué? Porque nos ve perfectos a través de Cristo, no perfecto a través de tu conducta, porque tu conducta y la mía deja mucho que desear todavía. Pero Él nos mira a través de Cristo. Por eso nos ve santos, porque nos mira a través de Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende? Nos ve santos. Para Él somos santos, completamente santos. Que no significa, bueno, ¿se entiende? Por Cristo. Entonces, ya tenemos eso asignado. Ahora, Él nos hizo perfectos a los que sigue perfeccionando. Él hizo perfectos a los que sigue perfeccionando. Porque perfecto es una cuestión legal. Él ya lo logró en la cruz. Ahora, Él sigue trabajando con nosotros para ir perfeccionándonos día a día. ¿Sí? Y ahora vamos a ver detalles que son muy importantes. Somos perfectos por una posición adquirida, pero estamos siendo perfeccionados a través de los procesos en la práctica. En el espíritu somos perfectos, en el alma es donde todavía está el proceso. El alma es perfecta, ¿sí? Cuando Dios nos dio de su espíritu, el espíritu es perfecto, no tiene errores, no tiene falla, ¿sí? Entonces, en el espíritu somos perfectos. ¿Dónde queda todavía trabajar? Es en el alma. ¿Sí? Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué puede hacer la palabra? Entonces, en el alma todavía no es salva. El espíritu sí, el alma no. El alma está en proceso. ¿Sí? Entonces, en el alma es donde está el proceso de perfeccionamiento. Por eso no tenemos problemas espirituales. El problema es en el alma. Los problemas surgen de un alma que tiene dos cosas. Un alma que no está gobernada por Cristo o un alma mal edificada. Y ahora voy a explicar esto. Dos cosas. Un alma que no está gobernada por Cristo ni por el Espíritu, ¿sí? O un alma que ha sido mal edificada, ¿sí? Todos venimos, o al menos la gran mayoría, en mi caso, yo vengo de una ascendencia católica. Mis padres y mis abuelos eran católicos, me iniciaron en el catolicismo, hice la confirmación, la comunión, toda esa historia, ¿sí? Íbamos a misa, no digo siempre, pero regularmente, una vez cada tanto, pero íbamos, ¿sí? Siempre estaba la intención de ir. Entonces,
de alguna manera eso nos fue formateando, ¿sí? Todo eso que nosotros vimos a lo largo de la vida, todos los conceptos que nos dijeron de Dios, fueron formando una identidad, la identidad que nosotros tenemos de Dios. ¿Sí? Entonces, hay una malformación. Si no contamos lo que las religiones aportaron, aún la evangélica aportó en cierto punto para que no entendamos bien la palabra de verdad. ¿Sí? Porque siempre nos vendieron a través de una religión. No, lo que pasa es que nosotros, y aún hoy tenemos que, para que te entiendan, sí, soy evangélico, y no, vos lo querés evitar, pero porque no saben definirnos de otra manera. ¿Pero qué son? ¿Católicos, evangélicos? No, sí, son evangélicos. Porque no saben diferenciar a Dios si no es a través de una religión. Eso fue lo que el hombre hizo. Entonces, los problemas surgen por un alma que no está gobernada por Cristo, o un alma que ha sido mal edificada, o ambas dos, dijo uno. ¿Sí? Un alma no gobernada es un alma que está rebelde, en desobediencia. Y un alma que está mal edificada es un alma enferma. ¡Apa! Esa palabra no estaba en el diccionario. Porque cuando dice, reciban la palabra implantada, la cual puede salvar, esa palabra salvar también en el diccionario, en el original, es sanar. Salvar es sanar. Entonces, cuando entendemos que un alma está enferma, wow, se te aclara mucho mejor el panorama. Y ahora lo vamos a ver. Un alma mal edificada es un alma enferma, contaminada, confundida, inestable. Está enferma en el entendimiento. El alma tiene que crecer y ser compatible con la vida del Espíritu que llevamos en la práctica. ¿Qué se nos dio? La vida del Espíritu, la vida Zoe. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Esa vida es la vida Zoe, es la vida del Espíritu. Porque ya estábamos vivos, pero nos dio la vida del Espíritu. ¿Se entiende? Entonces, el alma tiene que ser compatible con esa vida, pero muchas veces no lo es. Entonces tenemos el espíritu por un lado, pero si tenemos el alma enferma, estamos complicados. Y ahora vamos a ver algunas cosas. ¿Cuándo nos damos cuenta que un alma está enferma? Cuando está desordenada. Un alma enferma está desordenada. Cuando alguien escucha por años una palabra de revelación, pero sigue en la misma postura, no cambia, sigue pensando lo mismo, habla lo mismo, se mueve siempre igual, como si nunca hubiese escuchado la Biblia, la palabra de Dios. Eso es un alma enferma. Tiene el entendimiento entenebrecido. Está perturbado. El libro de Hebreos también habla del espíritu de estupor que cayó sobre el pueblo de Israel en su momento porque no quisieron obedecer. Sí. O sea, tienen la capacidad de mirar pero no ven. ¿Cómo puede ser que alguien escuche y viva igual? Entonces, algo no está bien. Algo no está funcionando. Y los primeros que deberíamos darnos cuenta seríamos nosotros, porque si yo escucho y nunca hay un cambio. Siempre doy vuelta en el mismo desierto, hablo lo mismo, estoy enredado siempre en los mismos problemas y pim, pum, pam. Entonces nos damos cuenta que hay un alma que está enferma. Por eso es la palabra la única, la palabra implantada es la única que puede salvar, sanar nuestra alma. Pero yo tengo que estar abierto.
Decir, Señor, acá estoy. Quiero ser transformado. No quiero ser igual que ayer. O sea, tiene que haber un deseo de nuestra voluntad. Dios no va a irrumpir para hacerte lo que vos no querés ser o lo que yo no quiero ser. No te va a hacer de prepo. Nos está invitando domingo tras domingo, sábado tras sábado, célula tras célula. Nos está invitando a que nos sumemos, a que seamos parte, a que abramos el corazón, a que abramos el entendimiento. Pero no hay caso. Estamos en la comodidad. No sé qué clase de comodidad, porque de verdad no somos ni buenos cristianos ni buenos pecadores. O sea, no somos buenos en nada. Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿A qué estamos jugando? Amado, los años se pasan, los años pasan rápido, rápido. En el alma están los sentidos. Entonces los sentidos están adormecidos. No puede percibir, entender, comprender, aunque conoce, porque conoce, pero no puede concebir porque no sana el alma. La palabra viene para romper todo lo que está mal y establecer lo que está bien. Pero yo tengo que abrir mi corazón, sinceramente humillarme ante Dios, decir, Señor, acá estoy. Quiero esa transformación, no quiero ser igual que ayer. Quiero vivir la realidad de tu vida, que la palabra sea algo que yo lo pueda disfrutar y vivir. La mala formación de la imagen que tenemos de Dios, cómo lo aprendimos, y al no corregirlo, se quedan frenados en una estación. Porque todo eso que nos fueron dando, hay cosas que nos llegó, pero otras nosotros permitimos, otras abrazamos como verdad, que no era verdad. Entonces yo al escuchar, oír, estar atentos, Señor, háblame. Sí, en estos días que estábamos cuando uno está un poquito más relajado y está en otro lugar, de pronto no tiene la disposición, ¿no? Entonces, el sábado estábamos en Sarmiento y no me tocó compartir, le tocó a mi esposa, entonces yo estaba tranquilo. Entonces, en todas las imparticiones y oraciones, yo estaba ahí metido con Dios. Señor, acá estoy, quiero disfrutarte, papi. Y pasé unos momentos con Dios espectacular. ¿Sí? Porque cuando uno busca, cuando uno llama, se le abre. ¿Sí? Así dijo uno, golpea que te van a abrir. Pero eso es otra cosa. Cuando uno busca, siempre encuentra. El primero que está deseoso de estar con nosotros en comunión es Dios. Él dio su vida por nosotros. Si dio su vida, ¿cómo no va a estar dispuesto a estar en comunión con nosotros? Lo que pasa es que somos nosotros los que no queremos. Simplemente queremos que Dios nos asista en lo que nosotros queremos hacer y no funciona así. Dios no está comprometido en respaldar nada, absolutamente nada que no sea parte de su diseño, de su propósito, de su voluntad. No se hagan los rulos. No piensen que van a lograr cosas si no está dentro del propósito. No pidan a Dios cosas que no van a suceder si no están dispuestos a amar y abrazar su palabra, que es alimento, que es pan, el pan de vida, ¿sí? Para nuestras vidas. ¿Se va entendiendo? Ya no es el diablo que tiene la culpa, porque enseguida los evangeloides, ¿qué hacen? El diablo.
No, quise orar, pero el diablo Ni el diablo, ni que somos pecadores, que soy la última orejón del tarro y que soy el gusano de Jacob. No. Juan 1:29. El siguiente día vino Juan a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que... He aquí el Cordero de Dios que... quita el pecado del mundo. Ya fue quitado el pecado. ¿Sabían? No sabían. ¿Sabían o no sabían? Está en la Biblia, no lo escribí yo en la Biblia, por la duda. Ya está escrito esto así. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, cuando uno está en Cristo, el poder del pecado ya no tiene incidencia sobre tu vida. Pero yo fallo, es tu problema por no estar en Cristo. Es tu problema por no abrazar la palabra de Dios. Es nuestro problema. El Señor ya resolvió el pecado. Nosotros seguimos fallando por motus propio. ¿Se entiende? Porque seguimos queriendo hacer lo que queremos. Dice Dios, ya ahí yo no puedo hacer más nada. Yo ya te salvé y resolví el tema del pecado. Lo único que tenés que estar en Cristo. Si estás en Cristo, estás bajo la cobertura, la protección. No hay forma de que llegue a tu vida nada del infierno. Ahora, si yo me salgo y hago lo que quiero, y bueno, después es cuestión de días, meses o años, pero va a llegar, en algún momento va a llegar. Entonces, la obra de Cristo en la cruz fue perfecta. Él no vino a sacar el pecado en cuotas. Lo saco un poquito mañana, un poquito pasado. No. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Él pagó el precio por todos los pecados del mundo. Ya los pagó. Ahora, ¿seguimos fallando? ¿Sigue habiendo guerra? ¿Sigue habiendo peligro? ¿Asesinato? Sí, porque el hombre no quiere sujetarse a Dios. Amados, no queremos sujetarnos. Es simple. No le busquemos la quinta pata del gato. Ni busquemos excusas. Hagámonos cargo. No quiero creer, o no quiero avanzar, o no quiero. Pero ya todo fue resuelto. Yo quiero que ustedes entiendan que Dios allanó el camino para que todo lo podamos lograr. Pero tenemos que estar en Cristo, no en crisis. Para los que están en Cristo, el pecado ya no tiene poder. Fallamos, claro, pero es nuestro tema, es por nuestra voluntad, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestra necedad y hasta nuestra ignorancia muchas veces. Por eso, amados, lo primero, agéndelo, lo primero, ¿qué tenemos que cambiar? Cambia tu cabeza, cambia tu forma de pensar. Vos que estás al lado de alguien, que convivís con alguien, tenés que decir, ¡hey! Cambia tu forma de pensar. Fíjate lo que dice Romanos 12:1. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. Hola. Si querés le ponemos música, está bien, pero así como tenemos que adorar. Y no vivan ya como vive el mundo. Decirle que está al lado, no vivas como vive el mundo. ¿Cómo vive el mundo? Desesperado, desesperanzado, angustiado, preocupado, vive con crisis. En la madrugada nos contaba Lucho que un compañero de él se suicidó. Y siempre es triste, amado, cómo alguien llega a esa situación. 45 años,
joven. ¿Cómo alguien llega a tomar una decisión tan drástica, dejando una hija jovencita? Porque en lugar de rendirse a Dios, le resistimos a Dios, amados. Somos tan tercos somos, tan porfiados somos, tan duros que nos hablan y seguimos haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que necesitamos ver? ¿Qué queremos? Necesitamos sufrirlo en carne propia. Algo nos tiene que suceder para que despertemos. ¿Por qué no actuar ahora? ¿Por qué no reaccionar ahora? Sí, Señor, no quiero vivir así. Yo quiero vivir, que el Evangelio me tiene que funcionar. Si no, esto no, estamos engañados a nosotros mismos, nos engañamos. El Evangelio nos tiene que funcionar. No vivan como vive el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que es buena, agradable y perfecta. ¿Se acuerdan que lo vimos en otra versión que hablaba de transformación? Y transformación es un cambio irreversible. Cambio y nunca más vuelvo para atrás. Porque el cambio es la transformación que Dios espera de nosotros. ¿Se acuerdan que lo dijimos? De la oruga a la mariposa. La mariposa nunca más volverá a ser oruga, por más que lo desee. Ya no hay vuelta atrás. La transformación es un proceso hacia adelante y nunca más se vuelve atrás. Por eso necesitamos entender, ¿sí? Es un cambio de mente, un cambio de pensar, una forma. Si yo cambio la manera de ser y de pensar, también voy a hablar diferente. ¿Sí? Voy a tener otra charla, otra conversación. Y no es que necesito tener una conversación positiva. No se trata de ser positivo. Se trata de ser espiritual. Porque la palabra sola, cuando la soltamos, esa palabra provoca algo en el corazón. No hace falta que nosotros le añadamos nada. Pero necesitamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Una mente que no es transformada es una mente estancada. No estamos hablando de salvación. Amados, si nos toca partir, nos vamos al cielo seguramente. Estamos hablando de la efectividad en el propósito en el cual Dios nos incluye. Él nos salva para incluirnos en su propósito, no para ser espectadores. No existe el espectador en Dios. Por eso no estamos hablando de salvación. Estamos hablando de ser competentes en aquello que se nos asignó. Podemos ser lo que Dios quiere o podemos ser uno más en el montón, desorientados, confundidos, de doble ánimo, cuando fuimos llamados a ser luz y a ser sal. Romanos 8:19, amado, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente, o sea, la creación está esperando que te muevas. No somos Greenpeace, más que eso. ¿Cómo puede ser que Greenpeace, una asociación que no tiene a Dios, cuida el medio ambiente, vela por el medio ambiente, y nosotros que somos los hijos del creador de todo, miramos para otro lado? Y encima muchas veces tiramos la basura en cualquier lado. La creación sufre, amados, de verdad, fuera de broma ahora. La creación sufre, la creación espera que los hijos de Dios se manifiesten. Pero si no tenemos identidad, si no tenemos compromiso, si no tenemos una transformación clara y precisa, no es solamente decir Comodoro es tuya, es mucho más que eso.
Porque si nosotros llegamos antes que la droga, si nosotros llegamos antes que la violencia, si nosotros llegamos antes que un asesinato, que un alcohólico, llegamos antes con el mensaje, estaremos evitando muchas cosas. La creación sufre. ¿Por qué? Porque al mundo no le importa nada. Las grandes potencias contaminan, ¿sí? Pero la creación está hablando de todo. Todo lo que tiene vida. Las plantas, los animales, todo, los peces. Toda la creación en su conjunto gime y espera y aguarda que los hijos de Dios nos manifestemos, que prediquemos, que hablemos su palabra. ¿Sí? Con todos los que pudimos hacerle algún viaje, oramos por ellos. Los abrazamos y oramos. Y ellos se encuentran, wow, ante la tristeza de haber perdido. Obviamente habrá personas que vimos el otro día un reportaje desubicado, pero la gran mayoría es gente de bien, es gente de trabajo, es gente que no tuvo mucho manera y se armó su casita ahí, y algunos la hicieron muy bien. Este hombre que es albañil me dice, mi casa no se partió, pero se inclinó completa. No se partió, pero está inclinada. Dice, hace una semana terminé el quincho. O sea, y me decía, cada vez que vuelvo, me da cosas, porque teníamos mucha expectativa, muchos sueños. Es como todo, amado, en todo lo que invertimos muchas veces en algo y de pronto ya no lo tenés así. Después se buscará responsable, pero hoy hay que salir a ayudar. Hoy hay que salir a hacer algo. La creación se describe que sufre y anhela ser liberada de la corrupción. Representa el dolor actual del mundo comparado con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y de la redención final. Por un lado, la manifestación de los hijos y por otro lado, la redención final, cuando Cristo venga y se termine para siempre toda injusticia. La manifestación de los hijos y la redención final cuando Cristo regrese por su iglesia de manera definitiva. Nosotros tenemos una tarea, una asignación, manifestar a Cristo a través de ¿qué? De nuestra vida, pero a través de ¿qué? De la formación, hasta que Cristo sea formado en ustedes, a través de la formación. Y me acordé de un texto que está hoy más actual que nunca. Lucas 6:46. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les pido? ¡Ah! Como en un momento Jesús se cansó, dijo, ¿para qué me llaman Señor? Si terminan haciendo lo que se les da la gana. Jesús no andaba con vuelta, ¿eh? Jesús era directo. Nosotros muchas veces todavía estamos aferrados a los sentimientos. Uno dice, Señor, déjame que tengo que ir a enterrar a un pariente, dejá que los muertos entierren a los muertos, vos seguime. Punto. Claro. Si hubiéramos estado en el tiempo de Jesús, andale con llorisquera ahí. No. El que no es conmigo es contra mí, el que nos junta desparrama. Punto. Punto. O sea, le pasó a Jesús. Él tuvo que llamar la atención. Y sigue pasando. Llamamos al Señor, Señor, lo cantamos, pero seguimos haciendo lo que queremos. No es una sugerencia, es orden, es dirección para nuestras vidas. Y acá encontramos el texto
que describe lo que está pasando hoy. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa ahondó y puso fundamento sobre la roca. Cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Palabra actual, amados. Claro, cuando nosotros no edificamos sobre la roca, estamos en problemas. Cuando no edificamos sobre un terreno sólido, firme. Me acuerdo cuando empecé a hacer mi casa en Ushuaia, que me dijeron, bueno, cosas que se me ocurrieron a mí de hacer un tramo de 4 metros por 3 metros que le tenía que bajar a la montaña. Entonces empecé de a poquito, pam, bim, bim. Cuando ya llevaba todo más o menos bajado todo eso a tierra, iban apareciendo unas piedras bastante importantes que me ayudaban a hacer de base para la tierra que después iba echando arriba. Entonces eran piedras, hasta que de pronto, después quedó abajo del baño de mi casa, una piedra que el lomo de la piedra era un, qué sé yo, 2x1 por lo menos, el lomito nomás de arriba se veía así. Una piedra que imposible de sacar. Entonces dijo, hasta acá llega mi casa, la base va a ser esta porque más abajo no puedo ir. Y ahí edifiqué el baño sobre ese lugar y tuve que pasar los caños rodeando esa roca que era inmensa. Pero lo que yo sí sabía, que esa casa no se iba a caer nunca, porque estaba realmente apoyada sobre semejante roca. Impresionante, ¿sí? Más allá de que tuve que hacer 12 pilotes de más de 1 metro, donde establecí todo lo... O sea, me llevó tiempo cavar, hacer los pozos, zanjear eso, y lo hice casi todo solo porque todos trabajaban, así que yo era remis de noche y de día iba haciendo mi casa de a poquito, pero asegurándonos que se hiciera sobre la roca. Entonces, fíjate lo que dice acá. Cuando eso no sucede y no se asegura que hayamos edificado sobre la roca, hemos edificado en vano, lamentablemente. Por eso dice, el que oyó hizo. Oír no alcanza, hay que hacer. El que oye y hace, a ese lo compararé a un hombre prudente que edificó la casa sobre una roca. Dice, más el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa en la tierra sin fundamento, contra la cual vino el río, dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Edificar sin fundamentos no existe, no prospera, no funciona. Oyó el consejo, pero no hizo nada. Las consecuencias, amados, son inevitables. No fue distinto una de otras, a ambas les sucedió lo mismo, ¿sí? La construcción seguramente estéticamente eran parecidas, del mismo material. ¿Dónde estaba la diferencia? En el fundamento. Diga fundamento. Mientras no haya tormenta, todo parece igual. Está como la casita de los 3 chanchitos. Uno sobre la paja, el otro sobre la madera, el otro hizo sobre el ladrillo. Y los otros se burlaban, te está laborando como esclavo. Pero cuando vino el lobo, ¿qué pasó? A ver, chicos. Ya, sopló y cayó, pero la tercera sopló y no cayó. Sí, porque estaba bien hecha. Había un buen fundamento. Entonces, mientras no haya tormenta, entonces la diferencia, ¿dónde está? La diferencia la hace cuando viene la tormenta.
Y amados, qué bueno es estar preparado para cuando venga la tormenta. Que la tormenta no te agarre, como le pasó a muchas familias que tuvieron que salir con lo opuesto, agarrando a los hijos y saliendo porque solamente se escuchaban ruidos y las casas se partían y salieron con lo que tenían. Y en muchos lugares desterrando, algunos que habían quedado enterrados por la tierra, los iban sacando, se cortó la luz, dice que era toda una tragedia, era un griterío, la gente cercana ahí escuchaba las voces, los gritos. Amados, el problema es, o la diferencia, se hace cuando viene la tormenta y estamos tranquilos, porque estamos bien fundamentados. Amados, si estamos fundamentados, no le tenemos miedo a la tormenta. La tormenta va a llegar, va a golpear, sí, va a dar con ímpetu, pero vamos a estar tranquilos, vamos a permanecer. Y con esto termino. Santiago 1:22. ¿Están escuchando? ¿Escuchan bien? Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Repito, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira al espejo, se ve, pero pronto se olvida qué es lo que veía en el espejo. Por lo contrario, la enseñanza que Dios da es perfecta y lidera a la gente. Pero uno tiene que fijarse bien en ella y ponerla en práctica. En lugar de ser un oyente olvidadizo, afortunado el que así lo hace. Afortunado el que oye y se activa. ¿Sí? Desde la perspectiva del reino, la palabra no es una sugerencia. Si no se pone en práctica, no funciona. Dijimos, la palabra nos previene, la palabra no adivina el futuro. Y otro texto y termino, ahora sí. 1 Corintios 14:40. Todo lo que hagan, que sea siempre de forma apropiada y ordenada. Todo lo que hagan, que sea siempre de forma apropiada y ordenada. Otra versión dice decentemente. Y busqué en el original, ¿qué significa decente? Significa decorosamente, honestamente, honradamente, bien formado, distinguido. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos algo, que lo hagamos de manera honesta, transparente, decorosa, distinguida y ordenada. Diga ordenada. Entonces es fundamental, amados. El orden está en todo lo que Dios enseña. En todo lo que Dios expresa hay orden. Hay orden. Y el orden siempre nos va a beneficiar. El orden siempre nos va a beneficiar. Los seres humanos necesitamos orden. ¿Sí? Nosotros como seres humanos somos desorejados. Necesitamos orden. Muchas veces decimos, no, yo quiero ser independiente porque no quiero que nadie me mande. No por emprendedor, porque no quiero que nadie me mande. O sea, hay un problema con la autoridad. Pero la autoridad, dice la palabra, que no está para hacer el mal al que hace el bien. La autoridad está para alabar al que hace el bien.
Quien no se conecta bien con autoridad, no tiene autoridad. Podemos tener información, podemos tener todo lo que vos quieras. Pero el que se sujeta a autoridad sabe estar y sabe tener autoridad. Quienes estuvimos en el ejército, en la fuerza, aprendimos a estar bajo autoridad. Una autoridad obviamente déspota, orgullosa, te trataban mal, una autoridad horrenda. Pero cuando entendimos la autoridad en el orden de Dios, toda autoridad que viene de parte de Dios siempre va a ser beneficiosa, va a ser para nuestro bien, nos va a ayudar a crecer en el orden de Dios.